Ok, chicos, bueno, la semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre lo que eran las resistencias en paralelo y estuvimos hablando, ok, de que la resistencia para resolver las resistencias en paralelo, pues nosotros podemos, necesitamos eh, conseguir lo que llamamos una resistencia equivalente. Para nosotros poder conseguir la resistencia equivalente de un circuito, ¿okay? El circuito que se encuentre en paralelo, nosotros pues podemos conseguirla de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener que el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de las resistencias, ¿no? Entonces habíamos dicho que para esto pues teníamos que practicar o tener en cuenta lo que era el mínimo común múltiplo, porque lo vamos a necesitar cuando tengamos más de 3 resistencias. Otra cosa bien importante es que las resistencias, la intensidad de corriente que pasa por un circuito en paralelo, ¿okay? Es la suma de la intensidad de las resistencias individuales o de cada uno. Entonces nosotros vamos a tener dos métodos, ¿ok? Vamos a tener dos métodos para poder determinar la intensidad de corriente en un circuito en paralelo. Pudiera ser que nosotros calculáramos, ¿ok? Nosotros tenemos la resistencia 1, vamos a tener una resistencia 2, un ejemplo nada más, y acá vamos a tener la intensidad de la resistencia 1 y la intensidad de la resistencia 2. Al nosotros conocer el voltaje y la resistencia, podemos calcular la intensidad de corriente de cada una de las resistencias, ¿no? Entonces, y al final, la intensidad que tiene cada una de las resistencias se suman para dar la intensidad total. Intensidad total, en este caso, va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Entonces, pudiéramos determinar la intensidad de un circuito si sumamos la intensidad de cada una de las resistencias. O calculamos la resistencia equivalente, ¿verdad? Y con la resistencia equivalente y el voltaje que tenemos, el voltaje de entrada, vamos a poder determinar la intensidad total del circuito. Entonces, podemos hacerlo como mejor nos parezca, como lo veamos más sencillo, ¿verdad? Cualquiera de esas formas, pues es la forma más idónea. Vamos a realizar un par de ejercicios para irnos relacionando un poco con estos ejercicios. ¿Ok? Acá tenemos el caso que les estaba diciendo, pues tenemos un circuito donde tenemos dos resistencias. Las resistencias están en paralelo porque vemos que tenemos un circuito principal, que este sería nuestro circuito principal, y en este circuito tenemos la presencia de una resistencia. Y este otro circuito, que es un circuito secundario, que nace de acá, ¿ok? Que nace de acá, tenemos acá otro circuito aledaño que nace, ¿ok? Que nace de acá y tenemos una segunda resistencia, ¿ok? Entonces estas resistencias podemos llamar que están en paralelo. ¿Por qué? Porque están alimentadas por la misma fuente, pero con diferentes conductores, ¿no? Tenemos dos conductores. Y tenemos que esta resistencia está, que este circuito está en paralelo. Entonces, lo primero que pudiéramos hacer, como les dije al principio, nosotros pudiéramos calcular cada una de las resistencias, cada una de las intensidades aparte. ¿Por qué? Se recuerdan que el voltaje que sale de acá, en este caso, los 12 voltios que tenemos acá, van a ser los mismos 12 voltios que van a pasar acá y van a ser también los mismos 12 voltios, que van a pasar por la resistencia número 2. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en cada una de las resistencias nosotros podemos determinar la intensidad. ¿Por qué? Porque conocemos el voltaje y porque conocemos las resistencias.
Caso contrario de cuando teníamos, los circuitos en serie. Cuando teníamos los circuitos en serie, conocíamos el voltaje, ¿ok? Pero el voltaje era diferente en cada una de las resistencias y no sabíamos qué o cuánto diferente eran en cada una de las resistencias. Entonces acá nosotros podemos calcular la intensidad, ¿ok? Porque tenemos voltaje y resistencia. Y tenemos voltaje y resistencia en cada uno, ¿ok? de las resistencias. Podemos determinar la intensidad, ¿ok? Del circuito de la resistencia 1 y la intensidad de la resistencia 2. Y para conocer la intensidad total, lo único que tenemos que hacer es sumar ambas intensidades. Entonces, bueno, sabemos que la intensidad, si nosotros nos recordamos de nuestra ecuación que dice voltaje, intensidad y resistencia, ¿ok? De acá nosotros podemos determinar que de acá tenemos que la intensidad es igual al voltaje dividido para la resistencia y podemos calcular la intensidad de cada uno. Y aquí tenemos, vamos a ver, acá calculamos la intensidad del circuito 1, la intensidad del circuito 1 sería el voltaje que es 12 dividido para la resistencia que es 15 y eso nos da 1.8 amperes. Tenemos igual la resistencia, para la resistencia 2 podemos calcular la intensidad, ¿ok? De la resistencia 2. En este caso, la intensidad de la resistencia 2 será igual al voltaje dividido para la resistencia 2. Aquí vemos que el voltaje es el mismo para cada una de las resistencias, ¿no? Y esto nos da 1.6 amperes. Si nosotros sumamos un 0.8 más 0.6, esto nos va a dar la intensidad total de 1.4 amperes. Esa es la intensidad que pasa por todo el circuito. ¿Ok? Entonces, Dicen Ángel. habíamos determinado entonces cuál era la cantidad de corriente, ¿ok? Total que pasa por el circuito y determinamos que es de 1.4 amperes. ¿Ok? Esa cantidad llegamos a deducirla de la forma individual, atendiendo individualmente cada una de las resistencias. Ahora, también lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos determinar, ¿okay?, lo que es la resistencia equivalente y luego determinar la intensidad de corriente. ¿Cómo determinamos la resistencia equivalente? La resistencia equivalente la vamos a poder determinar de la forma que dijimos anteriormente, ¿no? Dijimos que la intensidad, 1 dividido para la resistencia equivalente era igual a ¿quién? A 1 dividido para la resistencia 1 más 1 dividido para la resistencia 2. ¿Ok? Entonces acá solamente vamos a sustituir valores y seguimos teniendo que 1 dividido para la resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido para 15, ¿ok?, más 1 dividido para 30, ¿sí? Al tener esto, bueno, aquí simple y llanamente, pues hacemos una suma de fracciones, aplicamos, ok, lo que vimos la semana pasada, de carita feliz, sería este más este, dividido para los denominadores multiplicados, y esto nos da 15 por 30, ok, perdón, 15 por 20, acá es más 30, acá es 20, ok, acá será 20, entonces tenemos que 15 por 20 es igual a 300, y aquí tenemos que 1 por 20 da 20, más, ok, 15 por 1 es 15. Entonces esto me da, ok, si nosotros sacamos 15, 20, sí. Si nosotros sacamos cuentas, acá, 15 por 20, sí, 30. Entonces aquí sería 35
sería 1 dividido para la resistencia equivalente va a ser igual a 35 dividido para 300. Y esto será igual a ¿cuánto? Será. Entonces acá tenemos que la resistencia equivalente será el inverso de lo que tenemos acá. Entonces para ya determinar el valor de la resistencia equivalente, ¿okay? El valor de la resistencia equivalente será entonces, ¿ok? Invertimos los valores y me da que la resistencia equivalente será igual a 300 dividido para 35. Ahí sí, aquí ya tenemos el valor de la resistencia equivalente. Vamos a tomar nuestras calculadoras y con nuestras calculadoras vamos a sacar esta cuenta. 300 dividido para 35. Okay. 300 dividido para 35 y eso nos da 8.57. Vamos a dar el valor de 8.57. Acá lo tenemos, ¿no? Acá tenemos el valor de 8.57. Con ese valor de 8.57 podemos determinar, vamos a poder determinar la intensidad. Si nosotros calculamos intensidad, ¿ok? La intensidad es igual a ¿quién? Es a voltaje dividido para resistencia. Si nosotros sacamos voltaje, que es 12, dividido para 8.57, esto nos va a dar entonces, nos debe dar el mismo 1.4. Entonces, sería 12 dividido para 8.57 y eso nos da 1.400. 1.4 o 1.40 amperes. Quiere decir que por cualquiera de los lados, ¿okay? Por los mismos lados, si lo hacemos por un lado y lo hacemos por el otro, pues de la misma manera vamos a llegar al resultado. ¿Sí? Entonces, bueno, las clases de los sábados son bien cortas.